Michelle, ¿algo me quieres decir? Sí, buenas noches, licenciada. Por hacerle una petición, lo que pasa es que estamos un poquito delicados de salud con mi bebé de 4 meses y la verdad él se encuentra bastante molestoso y lloroncito, entonces me toca tenerle amarcado. No sé si tal vez me permite el día de hoy poder trabajar con la cámara apagada. Está bien, Michelle. Muchas gracias. Bien, habemos 21, vamos a empezar. Un momento nomás. ¿Dónde está? Bien, Naomi, buen año. ¿No está? Ámbar, Spin, Gracias, buenas noches. Michelle Figueroa. Buenas noches, mis presentes. Ok. Michelle Flores. Buenas noches, dicen presente. Ok. Dayana Garzón. Santa profe, buenas noches. Ok. Melanie Garzón. Presente, profe, buenas noches. Ok. Carla Herrera. Buenas noches, profe, presente. Profe, en unos 2 minutitos ya le enciendo mi Ok, Carla. cámara, permítame un momentito. Michelle Jiménez, ya la vi. Jocelyn Mantilla. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Vilma Manya. Está. Angie Marpa. Buenas noches, presente. Ok. Angie Mercado, no, ya justificó. No, aquí justificó. Norma Minango. Presente, profe, buenas noches. Verónica Molina. Nicole Narváez. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches. Yesenia Obando. Gente, profe, buenas noches. Disculpe, un ratito hasta las 8 voy a estar apagada la cámara porque estoy en mi trabajo. Por favor. Ok, no hay problema. Wendy Piedra. Muchas gracias. Buenas noches, profe, presente. Nicole Quilumba. Buenas noches, presente. Ok. Verónica Quispe. Buenas noches. Presente, profe, buenas noches. Le Ok, comento que el día de hoy voy a estar con la cámara apagada porque estoy en el trabajo. No pude salir temprano. ok, Verónica, pero no, o sea, aquí yo estoy Ya, poniéndolas profe. las que están justificando. Hay otras con cámaras apagadas. Ramírez Blanca. Eh, sí, o sea, sí voy a estar presente, pero con la cámara apagada. Ok, Verónica. Ramírez Blanca no está. No. Gabriela Salazar. Profe, buenas noches. Profe, un favor enorme. Le comento que sigo con mi bebé muy enfermo. Entonces, no sé si es que puede igual el día de hoy trabajar con la cámara apagada y con todo yo voy a estar pendiente, por favor. Ok, Gabriela. Melanie Sánchez. No está. Doménica Santiana. Presente, Alicia, buenas noches. Ok. Sofía Tapia. Buenas noches, profe, presente. Ok. Karina Toazo. Buenas noches, profe. Valeria Vallejo.
Buenas noches, dicen presente. Ok. Y Odalis Llanes. Buenas noches, profe presente. Ya, ok. ¿Nadie más ha ingresado? Jocelyn Mantilla. Sí, profe, disculpe que le moleste. Yo igualmente, por favor, que me pueda estar con la cámara apagada. Me encuentro delicada de salud, por favor. Ok, Jocelyn. Gracias. Bien, antes de iniciar, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo que quieran resolver antes de iniciar con el otro tema? Sofía. Profe, yo el día de ayer le envié ya el trabajo para la revisión que nos indicó. Solo eso. Ya, ok. Mañana le pego una ojeadita. He estado revisando las otras tareas. O sea, hasta hoy ya tenían otra tarea más. Algunos les faltaba subir. Michelle Flores. Profe, una pregunta. Alzaron la mano las dos. Una preguntita. Lo que expusimos el día de ayer, digamos, no, en mi caso, que era de mi grupo, era del tabaco. ¿Eso teníamos que subir en la plataforma? No, no, eso no tenía que No, ser. ahí está. No. Ok, Ya. Michelle Gracias, profe. Figueroa, ahora sí. Era la misma consulta, mis gracias. Ya, está bien. No, esa no. Bien. Vamos a ver. Daniela no ha ingresado, ella faltaba exponer. Igual esto sí está puntuado al Sánchez Daniela. Ajá. Hoy día vamos a abarcar un tema de manera rápida, que es el de inspecciones de seguridad. Lo vamos a hacer de manera rápida por dos razones. Una, porque tenemos que avanzar con el tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que es una metodología para conocer el nivel de riesgo que tiene cada puesto de trabajo en la empresa. ¿Ok? Eso se hace por cada puesto de trabajo. Como le dije ayer, otra metodología que están aprendiendo es la de la OIT en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. La de acá es una metodología general que está hecha o la realizó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. Es aceptada por el Ministerio del Trabajo como matriz de riesgo. Esta matriz es nuestra guía, o sea, es nuestra pionera para ejecutar actividades de prevención. ¿Por qué? Porque esta nos dice qué puestos de trabajo tienen más altos los niveles para empezar a hacer un plan de acción para minimizar esos riesgos, ¿ok? Eso es lo que yo quiero abarcar con ustedes porque vamos a hacer una práctica que esa sí ya la vamos a hacer el día de mañana. En la misma plataforma, al mismo Drive, a la plataforma les voy a subir los archivos para que vayamos trabajando al mismo tiempo. Ok, vamos a ir trabajando con un puesto de trabajo, les voy a traer una fotografía o no sé si ustedes quieran trabajar con algún puesto de trabajo de sus empresas. Si no, traer una fotografía para hacer la identificación y la evaluación de los riesgos. Por esa razón es que vamos a avanzar y otra vamos a ir de manera rápida porque el día de ayer tenía que haber avanzado con este tema de inspecciones y lo vamos a hacer un poco rápido. Sin embargo, si ustedes tienen preguntas que quieran realizar, por supuesto, las pueden hacer. ¿De qué manera se ligan ustedes como talento humano? Porque cuando se hacen inspecciones, lo ideal es que se le envíe al representante legal el informe y el representante legal realice las reuniones con las personas adecuadas de la empresa para establecer acciones correctivas, preventivas, de acuerdo a lo observado. Bien, vamos a iniciar. Voy a compartir una presentación. Bien, ¿qué es una inspección? De manera rápida les traje dos conceptos. Una inspección de seguridad y salud en el trabajo es un proceso que permite evaluar el entorno laboral, identificar peligros y riesgos y asegurar el cumplimiento de normativas. Como siempre, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades del trabajo,
y que protegerán a los trabajadores mejorando la productividad. Hay diferentes formas de realizar las inspecciones. Por ejemplo, aquí dice mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos y comportamientos. Ahí también interviene talento humano, porque cuando identificamos comportamientos vemos si el trabajador sigue procesos de seguridad o procesos incluso también hacen los que, bueno, en empresas hacen procesos de calidad, ¿ok? Y se utilizan listas de chequeo y registrando condiciones inseguras para implementar acciones correctivas. Inspección, lo que busca es evaluar el entorno laboral para identificar peligros y riesgos. ¿Ok? El objetivo también es, para esto, es para evitar accidentes y enfermedades. Hacemos protección a los trabajadores, mejoramos la productividad. ¿Ok? Lo hacemos con observación directa a los equipos, instalaciones, comportamientos, áreas, utilizando listas de chequeo y registros. Otro concepto es que es una herramienta basada en un proceso de análisis visual que busca verificar que las actividades se ejecuten de manera saludable y segura, acorde con los procedimientos, estándares y políticas. Identifican la mejora dentro de los procesos de espacios laborales por el bien y protección de los trabajadores. Un técnico de seguridad y salud tiene que tener esa cualidad, ese don de ser observadora. Es decir, que esa persona llega y ve lo que los demás no ven o están ya habituados. Eso es lo que hace un técnico de seguridad. Analiza, observa, analiza y empieza a comparar con los estándares o ya se imagina qué tipo de accidente puede haber. Yo siempre cuando hago una observación digo, yo cuando observo hasta el peor de los riesgos que pueda haber, el nivel más alto, me imagino lo peor. O sea, ¿por qué? Porque puede suceder, o sea, ya lo hemos visto, que hay personas que tienen mucha experiencia en procesos, pero un simple cambio puede generar un accidente grave. ¿Ok? Eso es la inspección. ¿Qué es lo que se va a inspeccionar también? Actos subestándares y condiciones subestándares. Conceptos. ¿Quién se recuerda que era un acto subestándar? Pregunta de examen. Acto subestándar. ¿Qué es un acto subestándar? ¿Nadie? Verónica. Profe, es cuando un trabajador nuestros procedimientos que entra y puede causar un accidente laboral. Sí, Verónica, te entendí ahí un poco. ¿Me repites, por favor? Eh, eh, a ver, son cuando los trabajadores cometen como una falta o no siguen los procedimientos de seguridad de la empresa y pueden causar un accidente laboral. Sí, sí, Verónica. Muy bien, muchas gracias. Nicole. Sí, profe. También son los comportamientos que prácticamente aumentan el riesgo de los accidentes laborales. Puede ser, por ejemplo, que nosotros la silla la ocupamos teniendo una escalera, la ocupamos una silla con ruedas, entonces aumentamos el riesgo de trabajo. Ok, son los actos. Gracias, Nicole. Exacto. Son los actos que realiza el trabajador al no seguir procedimientos de seguridad o los procesos que están establecidos dentro de una empresa o dentro de un puesto de trabajo. Y las condiciones subestándar. ¿Qué serían las condiciones subestándar? Sofía. Las condiciones subestándar es, en cambio, cuando la empresa no brinda las condiciones de trabajo óptimas para que el trabajador pueda realizar el trabajo sin tener riesgos dentro de salud. Sí, exacto, Sofía. Muchas gracias. Recuerden, preguntas de examen. Actos subestándar y condiciones subestándar. ¿Ok? Eso también lo vamos a lograr identificar con una inspección.
¿Ok? Otro concepto más, son herramientas para encontrar desviaciones y obtener propuestas de mejora. No vale hacer una inspección si no vamos a generar propuestas de mejora. No podemos ser para la empresa alguien que solamente señala. Nosotros como prevencionista podemos ofertar algunas ideas de lo que se pueda realizar siguiendo procesos de seguridad. O sea, necesitamos ser asesores. Porque en muchas ocasiones a veces se establece una inspección de seguridad o una observación a una condición y resulta que la acción de mejora sigue siendo una condición subestándar. Porque el dueño del proceso, para su lógica, esa es su propuesta. Entonces nosotros debemos de estar participando también cuando se elaboren las propuestas de mejora. Las inspecciones pueden ser planificadas y no planificadas, ¿ok? Se pueden ser generales y específicas, es decir, generales que yo voy a abarcar a toda la empresa en una sola inspección o específicas, me centro en procesos que pueden ser procesos críticos. O sea, ya digamos que nosotros tenemos en nuestras estadísticas de accidentes, me voy a inventar que el área de mantenimiento tiene un accidente por mes y llevamos 6 meses del año, llevamos 6 accidentes en el área de mantenimiento. Entonces, esa es una inspección específica porque yo necesito recorrer esa área para ver qué es lo que está provocando ese número de accidentes. Entonces, podemos ser específicas o simplemente por tiempo, porque hay que ser realistas. O sea, lo ideal es que nosotros hagamos siempre inspecciones generales, pero la realidad en el campo, los que hacemos seguridad y salud, somos realistas y sabemos que una inspección que abarque toda la empresa nos puede tomar una semana haciendo el recorrido y 2 semanas haciendo un informe, ¿ok? Entonces es mejor planificar inspecciones por áreas, como estamos diciendo ahí, específicas por procesos que sean críticos para poder establecer mejoras. También podemos decir que sean específicas es en la normativa que vamos a utilizar. O sea, si yo voy a inspeccionar al comedor, ¿qué voy a inspeccionar? Eh, Orden y limpieza. Voy a inspeccionar la normativa de buenas prácticas de almacenamiento de alimentos. ¿Ok? Tengo que también ser específica en lo que voy a realizar. También por eso decimos que las inspecciones pueden ser específicas. También pueden inspeccionar personas. ¿Ok? ¿Qué decimos cuando decimos qué es lo que yo les he dicho que ustedes intervienen? Cuando hacemos una inspección y observamos que las personas no están teniendo un comportamiento seguro. También podemos proponernos ir a observar personas. ¿Ok? Hay algunas metodologías. Se toma una fotografía, se establecen cuáles son los actos inseguros que está realizando el trabajador, asimismo cuáles son las condiciones en las que está realizando su trabajo. Entonces también las inspecciones pueden ser para áreas o pueden ser para los trabajadores. ¿Ok? Aquí les dejé más claro esto, las inspecciones planificadas y no planificadas. Ok, Nicole, ayúdame por favor con la lectura. ¿Yo, profe? Sí, Nicole. Ya. Son inspecciones planificadas cuya fecha de ejecución es de conocimiento tanto de la persona que realiza la inspección como del responsable o encargado del área que será inspeccionada. La planificación se realiza en el programa anual de inspecciones, donde se definen áreas a inspeccionar, frecuencias de inspección, responsables y fechas. Gracias, Nicole. También tenemos que tener claro cuando vamos a hacer una inspección planificada es quiénes van a intervenir en la inspección. La realizará el monitor, el técnico, el asesor. La realizará conjunto al Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo o el delegado de Seguridad y Salud en el trabajo. La realizará con el jefe de área. Con una inspección planificada tenemos que también tener en cuenta todo este tipo de cosas. Al ser anunciada,
hay una reunión de inicio de inspección. ¿Ok? ¿Quiénes van a acompañar? Aparte del dueño del proceso, talento humano va a ir o no va a ir. O sea, todo eso lo establecemos en nuestra inspección planeada. Normalmente todos realizamos un programa de inspección, que es un cronograma, en donde establecemos qué vamos a inspeccionar cada mes. Área de procesos, área de oficina, área de parqueadero. Establecemos en el programa cuál va a ser el objetivo, la frecuencia. Todo eso se puede presentar a gerencia y con una aprobación tiene mucho más peso. Se da a conocer a todas las áreas y ya tenemos una planificación de inspección anual. ¿Ok? También como les mencioné que las inspecciones pueden ser no avisadas, ¿ok? Aquí solo va a tener conocimiento la persona que hará la inspección. Llamémoslas de otra forma, inspecciones sorpresas. El inspector llega, comunica que va a realizar una inspección y tal cual como ve la planta, toma acciones. Estas para mí son más efectivas, porque cuando son planificaciones avisadas, usted encuentra que el personal carga el equipo de protección personal, usted encuentra el área limpia, ordenada, cosas que cuando es en un área de trabajo o un ritmo normal, no todos cumplen, o sea, tampoco es que son perfectos. Ya cuando las personas son multadas, incluso con sanciones económicas, ya se observa como que una rigurosidad más fuerte dentro de un área. ¿Ok? Pero esas son las inspecciones no avisadas. A mí, en lo personal, me gusta hacer inspecciones no planificadas, en las cuales llego, indico que voy a realizar una inspección que está enfocada en, ejemplo, orden y limpieza, y la realizará en la planta baja de tal lugar. ¿Ok? Pero son inspecciones no avisadas, ¿ok? Hay técnicas de inspección. La más usada es la de observación directa y recorridos, ¿ok? ¿Cómo se hace? Se define el área, se establece cronogramas y se decide si serán anunciadas o serán por sorpresa. Ojo, cuando a mí por lo menos me pasa mucho que a veces voy por inspeccionar orden y limpieza, pero observo algunas condiciones inseguras, peligros, y me desvío de la inspección. Tenemos que tener focalizado, si voy a inspeccionar orden y limpieza, me basaré en el checklist de orden y limpieza. Lo demás, conociéndolo, lo puedo hacer en otro momento. ¿Ok? También en la ejecución, mira, aquí está en la ejecución le está diciendo algunos de los tipos de inspecciones que se realizan. Importantísimo, cuando hagamos inspecciones, así sean ustedes cuando hagan inspección por la parte de talento humano, tienen que tomar fotografías. Si es posible que las fotografías lleven la fecha y la hora en que se toman en la misma foto. Esa es una recomendación. Usted tiene que andar con el teléfono listo. Por cualquier situación en la que le digan yo no fui, yo no estaba, eso es un error, yo nunca hago eso. Usted sabe que ponerse en la espada y la pared con un trabajador podría generar problemas. Otra cosa, todas las inspecciones no se hacen con el objetivo de hacer quedar mal a nadie. Siempre tiene que el técnico ser objetivo. El único propósito de las inspecciones son establecer acciones de mejoras para evitar accidentes de trabajo. ¿Ok? Sean estos incendios, sean estos caídas, cualquier tipo de accidente. ¿Ok? ¿Qué hay que tener en cuenta para inspeccionar? La seguridad en el trabajo, miren lo que incluye: el orden, limpieza, salidas de emergencia, prevención de incendio y riesgos eléctricos. La parte de higiene industrial, que es la iluminación, ambiente térmico, exposición a sustancias químicas, ruido, vibraciones. Son algunos ejemplos, ¿no? En la ergonomía y psicosociología, posturas, movimientos, manejo manual de cargas y condiciones psicosociales. Les comento que el nuevo protocolo, que ya estamos como alineados en todo. El nuevo protocolo que les mencionaba ayer que le había subido, que era, me parece que es el Acuerdo Ministerial 102 del 2025, es el protocolo de discriminación, acoso laboral y todo tipo de violencia en el trabajo. Establece dentro de sus actividades
la observación para, para temas de condiciones psicosociales. O sea, le pone como responsabilidad a varias personas, pero por lo general va a ser talento humano quien va a ir a los puestos de trabajo a observar las condiciones laborales de tipo clima laboral, violencia, pero ya como manera, imagínense, de observar, ir al puesto de trabajo y observar cómo realizan sus actividades los trabajadores y de pronto detectar alguna situación que incluya discriminación, acoso y todo tipo de violencia. Eso está dentro del protocolo. Entonces ya estamos más alineados a todas las actividades que tenemos que realizar en una empresa. ¿Ok? También dice que hay que tener las listas de chequeos y las guías de preguntas, los checklists. ¿Ok? Todo está en el internet. Si usted en algún momento quiere hacer una inspección o la delegan ser monitor de seguridad o usted por talento humano ha observado que en las áreas no hay orden y limpieza y eso genera disconfort, genera estrés, porque usted llegar a un área donde tengan los papeles hasta que ni se les vean los ojos es realmente genera ese estrés, ese como una sensación de qué está pasando. O sea, ¿de verdad tienen tanto trabajo o simplemente es que no tienen el hábito de guardar toda la documentación? O sea, estoy diciendo cosas que pueden suceder. Entonces, no tienen que inventarse nada. Hay un montón de listas de chequeos, un montón de guías de preguntas en la web. Escriban lo que quieran inspeccionar y estoy segura que les van a salir. Ojo, no sean copia y pega. Siempre tienen que leerlas para ver cuáles se asocian a la empresa o a la actividad que realizan. O sea, he visto a veces que hacen listas de chequeo y la utilizan y cuando van no entienden ni qué quiere decir esta pregunta. No hay una lista de chequeo que digamos es esta organización que la dice, tiene que ser así, no la tienen que modificar, no. Se hace de acuerdo a las necesidades. Entonces ustedes sí las pueden ir modificando, ¿ok? También hay guías, dice, preguntas específicas sobre golpes, caídas, manejo de sustancias y esto. No está aquí, pero una técnica también de inspección es la entrevista. ¿Ok? Es preguntarle al trabajador, ¿cómo te ha ido? ¿Has tenido algún incidente? ¿Algún compañero tuyo se ha caído, se ha golpeado porque pudo no haber sido reportado? También hay a veces procesos en los que, en una planta, por ejemplo, al dueño del proceso lo que le interesa es cumplir con su meta de producción. Así mismo me imagino en sus empresas que observo que algunas trabajan son de ventas. Ok, ¿qué les interesa? ¿A ustedes no les interesa si tienen que pararse en un banco a perchar? Si tienen lo que les interesa es vender, ¿verdad? Entonces ahí es que se tiene que hacer ese tipo de preguntas, porque a veces no somos nosotros, es que nos dicen, ves cómo haces, pero haces esto. Entonces, en las entrevistas, nosotros conocemos muchísimas cosas. O sea, y siempre hay que decir, el objetivo no es querer saber todo lo que sucede aquí, sino detectar alguna situación que no esté correcta y establecer las mejoras adecuadas. Aquí les traje un ejemplo de un checklist que es de orden y limpieza. Vemos preguntas como para oficinas, pasillos y corredores, escaleras, salidas de emergencia. Y hace preguntas como ¿se observa orden y limpieza en los escritorios? Esto sí, no, es porque puedes hacer de varios escritorios. Por ejemplo, si vas a un área común, puedes establecer el nombre del trabajador e ir inspeccionando por trabajador. Eso ya es decisión del inspector, ¿ok? Se observa orden y limpieza, las personas cuentan con 2 metros necesarios. La normativa dice que cada trabajador debería de tener en una oficina 2 metros cuadrados. Es bastante, no se cumple. Los pisos se encuentran ordenados y limpios. Las paredes se encuentran limpias y en buenas condiciones, ¿ok? Existe suficiente espacio para circular en el área, eso también es importantísimo. Los pasillos, las escaleras, las salidas de emergencia, todo eso, este es un modelo de checklist.
Ustedes si ven que no tienen salidas de emergencia, entonces ¿para qué van a inspeccionar algo que no tengan? Por ejemplo, si no están establecidas, ¿ya? En las escaleras dice tienen bordes antideslizantes, están despejadas. De pronto este checklist es para un área donde tenga muchos pisos y que esto es importante porque va a disminuir el riesgo de caídas a distinto nivel. Este, por ejemplo, es un checklist de control mensual de extintores. Entonces lo que hacemos es verificar la carga, si está cargado, cómo se verifica a través del manómetro o a través del peso, ¿no? Entonces tenemos que preparar a las personas para poder realizar esta inspección. Aquí ya se dice cuáles son los criterios, ¿no? Se marca con una X, ok, el área inspeccionada y a la final se establece si está bueno o malo en las observaciones. También la carga, en qué mes y en qué año se hizo y cuándo va a caducar. Es un tipo inventario, pero que se lo realiza mensualmente. ¿Ok? Esto también es otro modelo de checklist. ¿Ok? Aquí venía la parte de entrevistas y grupos focales en la que hablábamos que se debe de intervenir a todos los trabajadores para tener información directa y también se puede realizar la revisión de informes, indicadores, historiales de accidentes y documentación técnica. O sea, es depende de la inspección que vayan a hacer, pero si van a hacer una inspección, por ejemplo, de manejo de químicos, ustedes deben de antes conocer cuáles son los químicos que están ahí para que con conocimiento revisen la ficha de seguridad, la hoja de seguridad y puedan ir a revisar si se cumple o no se cumple lo que dice la hoja de seguridad. ¿Ok? Y hay unos pasos que los traté de condensar en 9 pasos cuando uno va a realizar la inspección. ¿Ok? Primero se tiene que definir el área que se va a inspeccionar. El área, sea general, sea toda una planta, sea un edificio. ¿Ok? Primero hay que elegir esa área. ¿Ok? Segundo, la metodología a utilizar, si será una general de orden y limpieza o será una general de todas las áreas o será específica, solo voy a inspeccionar peligros físicos, peligros químicos, o sea, yo lo defino. Tres, la selección del equipo. ¿Quiénes van a formar parte del equipo? Estas 5 puntos están uniendo a los tres. Observan ahí que hablan de qué tipo de que si solo va a ir el técnico, va a ir el comité, va a ir el legado, va a ser sin anunciar, con anunciar, todo lo que hemos hablado al inicio de la clase. ¿Ok? 4 va a hacerse la ejecución, es decir, ya realizar la inspección, el día, la hora que se quedó, o si es con sorpresa, también de acuerdo al criterio del técnico. En el quinto paso está el análisis de los hallazgos con fotografías. La memoria es frágil. Jamás hagan una inspección indicando yo me voy a acordar. Tomen fotos, anoten, ok, qué fue lo que observaron porque después puede que no lo vean. Pero si ustedes tienen la capacidad de ser observadores, créanlo que esto se les va a hacer súper fácil, ok. Luego viene el informe. Un modelo de informe, ¿qué es lo que tiene que tener un modelo de informe? ¿Ok? Primero tiene que tener la fecha en que se hizo la inspección, la hora que se llevó para hacer la inspección. Este fue un informe que hicimos en mi lugar de trabajo, en donde no solamente participé yo, sino que tuve el apoyo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pregunto, ¿cuántas personas integran un comité de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuántas? ¿Quién se acuerda? Eso me lo decía el decreto ejecutivo Por 255. Yesenia, personas, profe, 6 representantes. no. ¿Cuántos son? Cristian, disculpe, no son solamente dos, uno de la empresa y otro delegado del trabajo, de los trabajadores. No.
Son 12 personas en donde lo conforman 6 delegados de los trabajadores y 6 delegados del representante legal. ¿Ok? Eso lo es conforme al Comité de Seguridad e Higiene. ¿Ok? Aquí se hizo el objetivo, aquí vemos que se hizo bueno, este ya es el seguimiento, pero de una inspección que se hizo fue el de observar el orden y la limpieza de los edificios. Se hicieron equipos en diferentes edificios y se hizo en mayo del 2025. Aquí en el alcance establecimos a dónde se iba a realizar la inspección. El marco legal que aplica es el que nosotros hemos revisado porque todo tiene que llevar marco legal, ¿ok? En las observaciones se decidió colocar que en la reunión del Comité de Seguridad e Higiene, cuántas veces al año se tiene que reunir el comité o cada qué tiempo se tiene que reunir el Comité de Seguridad e Higiene. ¿Quién se acuerda? El comité debe de reunirse cada 2 meses, ¿ok? Entonces nosotros aquí establecimos que el 24 de octubre se realizó una inspección. eh, no, aquí este informe, he pegado mal la imagen, pero este es un informe de seguimiento a una inspección. Eso es parte del proceso de la inspección. Nosotros hicimos la inspección en mayo de 2025 y en una reunión se establecieron los equipos que iban a inspeccionar porque donde yo trabajo es un poco grande. Entonces se decidió inspeccionar diferentes lugares de diferentes edificios y se estableció hasta quién no participó en la inspección. ¿Ok? Este ejemplo que está aquí se ha copiado es el de seguimiento, está al revés, en donde ese también es un objetivo. Aquí voy a esto, ¿ok? Miren lo que establecíamos en el informe. Primero la fotografía, ¿ok? Vemos la descripción del hallazgo o el análisis. Veamos esta fotografía de acá. Un momento, déjenme. Veamos. Veamos esta fotografía, miren. Se describe en la cisterna, se observa que se almacena aceites y diésel cerca de la tapa. Miren. En ese momento la cisterna se encontraba abierta por daños que existen en la bomba, lo que podría ocasionar en caso de derrames contaminación al agua que usa el edificio y el ingreso de roedores y aves. ¿Ok? Además, se conoció que para cierre de paso de agua de la cisterna se requiere ingresar el cuerpo. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque cuando fuimos a hacer la inspección, un trabajador estaba ingresando su cuerpo a la cisterna para poder cerrar la llave de paso porque ya se había llenado la cisterna. O sea, se había dañado el tema de la bomba y el automático. O pudiendo ocasionar un accidente de trabajo grave. En la descripción del hallazgo, aquí no se ve, pero en la parte de arriba de eso decía en qué lugar era, todo bien específico. ¿Por qué? Porque usted se le va a presentar a un gerente, a un dueño de proceso. Él no sabe todo lo que sucede, así conozca la empresa. Entonces, en la descripción de lo que usted encuentra, tiene que tratar de ser lo más explícita posible. ¿Ok? Em, entonces, ¿qué fue lo que pusimos como acción de mejora? ¿Ok? La intención era evitar abrir la cisterna. No podemos poner, no se debe abrir la cisterna, porque eso sí se debe de hacer. ¿Ok? Y que se tiene que establecer un protocolo de seguridad. ¿Cuándo se tiene que hacer? Si va a necesitar algún aviso, algún letrero, señalizar el área, ¿ok? Y también pusimos instalar la llave de paso fuera de la cisterna y más abajo, que no está ahí, se estableció la limpieza del área. ¿Ok? Esto no puede estar cerca del agua. O sea, este es el agua de consumo de los del baño de los trabajadores. Bien, esto es un informe. Ustedes tienen que establecer las acciones que más le convengan a la empresa. Y son acciones sugeridas. No quiere decir que van a hacer lo que nosotros estamos diciendo, pero no podemos entregar un informe solo con observaciones y sin tratar de dar una menor idea al gerente que lee este proceso, lee este informe de lo que se puede hacer. Porque, ojo,
No todos los gerentes van a ir al área a revisar, a ver qué es lo que han encontrado estas personas que están haciendo la inspección. Tal vez ellos lo revisen en una reunión, en un proyector, llamen a los dueños, a los encargados o responsables de ese proceso y les digan por qué, por qué, por qué esto no puede suceder, puede que no hagan nada. O sea, eso ya depende de la empresa. Que es importante siempre recalcar que uno de los indicadores que se sube al sub de trabajo del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo es los indicadores de inspecciones. Ellos deben de presentar informes de inspección y decir, sí, de todo lo que presentaron, cuántas acciones hizo el representante legal. Es una forma de medir la gestión del gerente, representante legal, dueño de la empresa, a través de un informe. ¿Ok? Eso también es importante. Aquí viene el paso 7. Bueno, es la socialización que ya me he ido adelantando, indicándoles que es presentarle a los dueños del proceso, al representante legal, todo eso. Algo que cambió con la normativa del año pasado, del decreto ejecutivo 255 y con el anexo 1 del acuerdo ministerial 196, es que nosotros tenemos que tener constancia de que el representante legal conoce de estos temas, ¿ok? Que no se queda en el jefe inmediato, ¿ok? ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que el que va a autorizar que se hagan todas las acciones que se tengan que hacer siempre va a ser el que tiene que mandar dinero. Por lo general, todas las actividades de seguridad y salud involucran inversión. Algunos le llaman gasto, ¿ok? Porque no ven, a simple vista no se ve lo que generaría un accidente de trabajo, ¿ok? Ya las empresas que han tenido accidentes de trabajo y saben lo que es pagar una responsabilidad patronal entienden lo que significa invertir e invertir en prevención, pero los que nunca han pasado por eso les cuesta muchísimo, ¿ok? 8 viene el seguimiento, que era la imagen que les estaba pasando, que lo que se supone es que después de un mes, 2 meses, de haber hecho la inspección y de haber entregado el informe, nosotros vamos a verificar cuáles de las acciones se han cumplido o cuáles nos han indicado que no las van a cumplir y observamos lo mismo. Es otra forma de hacer seguimiento, ¿ya? Y por eso, y por último, tenemos el tema de indicadores, o sea, medir. Lo que les dije del comité, saber de las acciones de las observaciones que se presentaron, de los hallazgos que se presentaron, cuántos fueron cumplidas. Es una forma de medir las actividades de seguridad y higiene del trabajo. Hay unos indicadores que utilizan por lo general las empresas, es que yo mido mi plan de inspección. Yo planifiqué hacer 6 inspecciones en el año, entonces, ¿cuántas cumplí? Ok, pero no es un indicador fuerte para decir si realmente las acciones que estamos realizando son válidas y generan gestión de los riesgos laborales. Bien, ¿alguna pregunta sobre inspección? ¿Algo que quieran indicar? ¿No? Bien. Esto es igual de manera general de que ustedes lo puedan observar. En el caso de que ustedes estén al frente de una organización como jefas de talento humano o encargadas de talento humano, también entiendan estos informes, el objetivo, la importancia de ya ejecutando mejoras o propuestas de mejoras, la importancia de involucrar a todas las personas que están al frente de estos procesos, no ponerlas ustedes como talento humano, no ponerlas el técnico, sino que esto sea un trabajo en equipo. Bien, si no tienen ninguna pregunta, voy a pasar a la otra unidad. La voy a abrir. Perdón, si estoy grabando la presentación. Así.
Bien, vamos a abrirlo. Una consulta antes de seguir. ¿Ya pueden ver todas las clases a través de la plataforma de Red Humana? Sí. ¿O han estado viendo los videos que subí al Drive? ¿Ya Al los? Drive, porque en el Red Humana salía como que el video estaba en privado y no valía, pero de ahí no le volví a intentar. Y solo estábamos viendo En en la... el Drive. Ok, Yo hasta también ayer Yo está se intenté, lo intenté, Licen, hasta ayer yo se intenté lo en el Red intenté y no, Humana y no, no vale, no realmente vale, que no vale. no En el vale. Drive sí vale perfectamente. ¿en dónde? No, Liz, no vale. En el En el Drive de, sí. en el de Red Humana. En Ahí el no de Red vale, pero Humana no vale, profe. Pero no han vuelto a intentar porque ya ayer los puse todos en público. no le he vuelto a intentar, profe. Sí Pero yo lo sería, intento. sí sería bueno que lo vean porque a la final en algún momento yo vaya a eliminar eso del Drive y ustedes deben de tener acceso a las clases. Es que hasta ayer no valía. ¿Qué dice Isabel? Ya recién salió. Ya sí se abren, dicen. Ahorita lo comprobé. Sí se Sí se abren. abren. Ok, igual eso es para que ustedes tengan el acceso cada vez que quieran ver las clases. Ok, vamos a hablar sobre identificación de peligros y evaluación de riesgo, metodologías. Ok, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Valeria, por favor. Objetivo de la unidad: diseñar planes de mitigación de riesgos ocupacionales aplicando metodologías estandarizadas de identificación y evaluación de peligros, generando estrategias preventivas que aseguren la mejora continua y la sostenibilidad del bienestar en la organización. Bien, ese es el objetivo de la unidad. Volvemos a ver esta imagen y aquí vamos a trabajar todas. La clasificación de los riesgos, ¿ok? Los factores de riesgo de seguridad o DALIS. ¿Qué encontramos en este factor de riesgo? ¿Qué peligro? ¿Quién la ayuda? ¿Qué peligros encontramos en el factor de riesgo de seguridad? Profe, puede ser como ruido, iluminación. No, y no puede ser. Tienen que ya ustedes manejar esos conceptos. Los factores de riesgo los vimos. En dos clases he hablado sobre eso. Riesgos psicosociales, riesgos químicos, ¿eso? Sí, pero ¿cuáles peligros encontramos? ¿Cuáles actividades se pueden ver o qué tipos de accidentes podemos encontrar en el factor de riesgo de seguridad? Celi. Golpes, cortes con herramientas, profe, con máquinas. Ujú. Sí, aquí Sí, encontrábamos industriales mayores, sí, también encontrábamos incendios, explosiones, eh, ¿qué más me acuerda? Trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados. Todos estos son riesgos de seguridad. Los factores de riesgo físico, ¿quién me ayuda? ¿Qué encontrábamos ahí? ¿Qué tipo de peligros? Yesenia. ahí serían los ruidos, lo que son así vibraciones del cuerpo, y la iluminación, las temperaturas extremas, las radiaciones. Sí, esos son los factores de riesgo físico. Gracias, Yesenia. Gracias, Eli. Los factores de riesgo químico. Los rayos ionizantes y no ionizantes. No, en los riesgos químicos. Perdón, no sé quién alzó la mano, dice Lenovo. ¿Me recuerda su nombre, por Es favor? gases, vapores, soy Daniela. Daniela, ¿ok? Gases, vapores, polvos, líquidos, tóxicos.
Estos son los productos riesgos químicos. inflamables. Así es, todo lo que tenga que ver con exposición a químicos, sean estos puros o sean combinados en cualquier estado de la materia. Ok, factores de riesgo biológico, ¿a qué nos referíamos? Celi. En este caso sería algún virus, por ejemplo, el COVID, la gripe, bacterias, hongos, parásitos, podría decirlo así. Así es. Em, ¿Qué más encontramos? Los ergonómicos, Isabel. En los ergonómicos, los movimientos repetitivos, los de postura. Ujú. Los ergonómicos tenemos a estos. Wendy, ¿quieres aportar con algún otro más? Sí, lo de las posturas, que hay que aprender a agarrar las cosas para no tener alguna lesión. Sí, muy bien. Daniela, en psicosociales, de pronto. Psicosociales, el trabajo excesivo, Sí. ¿Qué más encontramos en el factor de riesgo el estrés psicosocial? laboral, Estrés laboral, autonomía, jornadas de trabajo prolongadas. sí. El burnout, el moving, ¿ok? Todo eso encontramos en la parte de riesgos psicosociales. Pregunta de examen. Les voy a poner unos factores de riesgo y de pronto que digan cuáles pertenecen a qué peligros pertenecen a cuál factor de riesgo. Entonces tienen que manejar muy bien esto. Lean los conceptos, están en el decreto ejecutivo 255. Eso los vimos uno por uno y está en la presentación. Ok, ¿qué es la evaluación de los riesgos laborales? Es el proceso, dice, dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. Pongan atención a esta palabra, que no hayan podido evitarse, es decir, que son parte del proceso. O sea, vamos a estimar cuál es su nivel, cuál es el daño que podría hacer en caso de que este peligro se convierta en un riesgo. ¿Ok? Esto nos va a dar información a todos los técnicos y a la empresa para poder adoptar medidas preventivas. ¿Ok? Aquí en el análisis del riesgo tenemos el proceso de identificar el peligro para luego estimar el riesgo valorando la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro. Eso es analizar el riesgo, ¿ok? Identificar primero el peligro, estimar el riesgo eh, para poder obtener la probabilidad y la consecuencia de que un peligro se materialice, ¿ok? ¿Me ayudas, por favor, Celi? Valoración de riesgo. Con el valor de riesgo obtenido y comparándolo con el valor de riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Si de la evaluación de riesgo se deduce que es el riesgo no es tolerable, hay que controlar el riesgo. Gracias, Celi. Eso es lo que hacen, ¿no? Hay ya tablas estandarizadas que nos dicen en qué nivel se encuentra y ya nos dicen en qué es lo que tenemos que hacer. Eso es la valoración del riesgo. Hay peligros que están presentes y que nosotros mismos deducimos cuando observamos, recolectamos información, observamos el trabajo, cómo se realiza. De pronto decimos, ese peligro está, pero que se produzca no es muy probable. Esto nos va a permitir en realidad saber y establecer en qué nivel de riesgo están estos peligros. Bien, el objetivo de la evaluación del riesgo es eliminar o reducir el riesgo. Para esto, Michelle, a ver, estás conduciendo. Carla, ¿qué es lo que pasa cuando eliminamos o reducimos el riesgo? Las medidas de prevención en el origen, organizativas de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los trabajadores. ¿Ok? Dice que tenemos, pues, o sea, cuando nosotros implementamos medidas tienen que tener algo claro, que me parece que ya se los dije.
todas las medidas que se implementen, primero, nuestro objetivo es eliminar ese riesgo, eliminar el peligro de raíz y decir esto no puede materializarse. ¿Ok? Pero hay procesos que no se pueden realizar, entonces nuestro objetivo ahora es reducir ese riesgo. Y siempre que tomamos medidas para reducir el riesgo, siempre tienen que ser en el origen, es decir, la fuente, lo que lo produce. Esa es nuestra primera acción. Si no podemos eliminarlo en el origen, nos vamos a un siguiente paso, que es en el medio. ¿Ok? Aquí viene la parte, en el medio hablamos de que no solamente trabajo por una persona, sino por el área. También quiere decir que yo implemento acciones organizativas de exposición, evitar de pronto automatizar este proceso para evitar la exposición. Y luego de que yo ya no pueda controlar de manera en el medio o en manera en conjunto a todos los trabajadores, a todo el proceso, yo ahí sí, por último, aplico las medidas en la protección individual o en la protección lo que nosotros escuchamos como equipo de protección personal. Esa es la última que yo voy a utilizar cuando aplique medidas, ¿ok? Por ejemplo, la formación e información de los trabajadores, eso es parte esencial para reducir los riesgos, pero no los va a eliminar a raíz porque pueden que sea por condición, ¿ok? Pero la formación y la información es una parte muy importante para reducir cualquier riesgo. ¿Qué más tenemos? Nos permite hacer una evaluación de los riesgos. Es controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. Aquí traigo a colación nuevamente cuando vimos promoción de la salud o salud ocupacional, que yo les decía que habían trabajadores que de acuerdo a sus actividades tenían que hacerse exámenes médicos específicos. Aquí estamos controlando periódicamente ese factor de riesgo que nos salió de pronto elevado. Control. Elimino o reduzco y controlo. ¿Ok? Isabel, por favor, si logras leer esa presentación. Sí, Lisa. La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa teniendo en cuenta las condiciones de trabajo existentes o previstas, la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible por sus características personales o estado biológico conocido. Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por la elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo, el cambio de el cambio en las condiciones de trabajo, la incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. La evaluación de riesgo debe ser un proceso dinámico. Gracias, Isabel. Eh, como les dije, la evaluación inicial de los riesgos es la que nos va a permitir tomar acciones preventivas para evitar que estos se materialicen. Entonces, ya hablamos cuando vimos la parte de los tipos de riesgo que se necesitaba para evaluarlos. Recuerdan que hablábamos que necesitamos manuales de procesos, manuales de funciones, necesitamos en el caso de los factores de riesgo químicos las hojas de seguridad. En el caso de los riesgos psicosociales hablábamos de evaluaciones personales, ¿ok? Todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta para una valoración inicial. La primera vez que se realiza una valoración es súper difícil porque uno realmente necesita estar observando el proceso, pero luego a medida que pasa el tiempo y que conoces el proceso, puedes ir actualizando periódicamente. ¿Cada cuánto se actualiza una matriz de riesgo o una evaluación de riesgo, que es lo que estamos viendo? Eso se hace cada 2 años o cuando la empresa sufra cambios o puestos de trabajo nuevos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cada 2 años es si mi empresa no ha tenido nada, sigue tal y cual.
¿A dónde se sube eso? Al SUT, al Ministerio del Trabajo, para que me aprueben el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Sin embargo, si ingresa una nueva máquina a un proceso, yo necesito hacer una nueva valoración, porque puede que o haya disminuido el riesgo o me haya aumentado. Todo eso hay que tener en cuenta. ¿Ok? También se debe considerar una nueva valoración cuando tengamos algún accidente de trabajo. Eso se me estaba pasando de la diapositiva anterior. Si yo tengo un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional y yo de pronto no la establecí porque no la identifiqué en la observación, también debo hacer una actualización de matriz de riesgo. ¿Ok? Debe considerarse siempre cuando haya muchos daños a la salud. ¿Ok? Las actividades para la reducción y el control de riesgo y el análisis de la situación epidemiológica. Cuando hablamos de situación epidemiológica, hablamos de cuántos casos de accidentes, cuántos casos de enfermedades están apareciendo en un área de trabajo. ¿Ok? Eso es lo que también nos permite revisar. Importantísima, toda evaluación debe documentarse, tiene que estar escrita, no es que yo la hago, la tengo para mí, no, eso tiene que estar documentada, tiene que estar hecha con su firma del técnico y con la firma de recepción del representante legal, ¿ok? Eso que vamos a ver es una metodología que se la subía a normativa legal. Está guardada como la pueden acceder. Se llama evaluación de riesgos, evaluación guión bajo riesgos. Está subida a la de normativa legal. Confírmenme que la puedan revisar. ¿Sí la vieron? ¿Sí la pudieron revisar en la plataforma de normativa legal? ¿No? Nadie está revisando en la plataforma de normativa legal. Ahí está la metodología, se la subí. Evaluación riesgo se llama. ¿No? ¿Nadie me confirma que la pueda ver? A mí sí me sale, profe. ¿Ok? Esa es la metodología que vamos a revisar. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Dice, para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas. ¿Existe una fuente de daño? Es decir, lo que genera el peligro. ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Y cómo puede ocurrir el daño? Nos tenemos que imaginar qué tipo de accidentes se pueden dar. ¿Ok? Aquí hay un listado de peligros que están, es solo peligros, mire, golpes y cortes, caídas. Es unos ejemplos que nos da la metodología. ¿Ok? ¿Qué nos dice la metodología? Que tenemos que estimar el riesgo con la severidad del daño. Le hacemos así, partes del cuerpo que se verán afectadas y naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. Esto lo van a entender más cuando hagamos la práctica. ¿Ok? Es la primera estimación del riesgo. ¿Qué partes del cuerpo se verán afectadas cuando nosotros estamos viendo qué tan grave va a ser el daño? ¿Qué partes del cuerpo se verán afectadas? Y si se verán afectadas, ¿serán de ligeramente dañino, serán extremadamente dañino o solo dañino? Eso lo tenemos que hacer la valoración nosotros. Miren, aquí están unos ejemplos para que ustedes más o menos se hagan a la idea en la severidad del daño. Em, Ayúdame, por favor, Valeria. Ejemplo de ligeramente dañino. Daños superficiales, cortes y mayugaduras pequeñas, irritación de los ojos, polvo, molestias e irritación, por ejemplo, dolor de cabeza y disconfort. Ejemplo de dañino. Laceraciones, quemaduras
conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, enfermedades que conduce a una incapacidad menor. Ejemplos de extremadamente dañino: amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. No puedo leer lo de abajo. Ok, está bien, Valeria. Habla de cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. Para que tengan una idea, cuando vayan a hacer la estimación del riesgo, tenemos que ver la severidad. Entonces aquí nos hacemos una idea, porque podemos decir, puede provocar una caída. ¿Ok? Esta caída puede ser solamente golpes, puede ser solamente magulladuras pequeñas, o ya de pronto vemos que no, sí puede tener algo como torceduras, fracturas. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros creamos que puede ocurrir, la vamos a encasillar en ligeramente dañino y en extremadamente dañino. ¿Ok? También vemos lo que es la probabilidad. ¿Qué tan probable es que ocurra ese peligro? Probabilidad alta es que ustedes dicen, no, es que esto va a ocurrir siempre o casi siempre. ¿Qué nos ayuda aquí a nosotros poder establecer que hay una probabilidad alta? Nos ayuda a saber es que si hemos tenido o no hemos tenido accidentes. Ahí podríamos decir que hay probabilidad alta. O sea, esto solamente es cuando de verdad tengamos incidentes bastante altos. Probabilidad media. El daño ocurrirá en algunas ocasiones. Más o menos, o sea, en un mes puede ser una o en 6 meses una. Media. Y probabilidad baja, el daño ocurrirá raras veces, casi nunca, pero puede darse, puede ocurrir. ¿Ok? De esta forma nosotros establecemos la probabilidad. Mire, la probabilidad, aquí nosotros estamos estableciendo la probabilidad y la consecuencia. ¿Ok? La probabilidad es qué probable es que ocurra un daño o que se materialice ese peligro. ¿Qué tan probable es? Eso nosotros nos hacemos como una pregunta cuando hacemos cuando estamos observando y vemos cómo es el proceso y decimos, aquí puede haber un atrapamiento porque el trabajador, para que la máquina funcione, debe de introducir su mano a la máquina porque el botón está dentro. Entonces yo como que observo que eso es una situación de riesgo y es muy probable que un accidente se dé de probabilidad media, porque hay un ingreso de la mano a la máquina, o sea, en algún momento puede, y no hay procedimientos de seguridad o no hay botones de emergencia, ni permisos de trabajo, ni nada por el estilo. Eso me permite ayudar. Ya, ahora me pregunto, y en caso de que eso se dé, ¿qué tan dañino va a ser? ¿Será que si la mano se le queda atrapada, como se introduce la mano, pero donde se introduce no hay máquinas que le trituren la mano? Estoy hablando de cosas que pueden pasar. Entonces yo voy a decir que es dañino, porque sí le puede ocasionar fracturas, torceduras, pero tampoco es que le va a amputar la mano, por ejemplo. Entonces yo estoy viendo qué probable es de que ocurra ese accidente y qué consecuencia me va a dar. Así nosotros vamos a hacer la evaluación de los riesgos, ¿ok? Y luego de que nos salen las opciones, aquí nosotros vamos a establecer el plan de acción, el plan de control. Si me sale que el riesgo es trivial, no requiere una acción específica. Si requiere que el riesgo, decimos que el riesgo es tolerable, Wendy, ¿qué me dice cuando el riesgo es tolerable? Cuando es tolerable, no se necesita mejorar las acciones preventivas, sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no superan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de la medición de control. Gracias, Wendy. Si el riesgo me sale moderado o DALIS, Moderado. Se debe hacer esfuerzos
determinado, las inversiones precisas, las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer con con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas. Ok, gracias, Odalis. Pero si el riesgo me sale importante, Sofía, Importante. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos. gracias, Sofía, ya me está estableciendo tiempos. Si a mí me sale que tengo un riesgo importante, la acción no va a ser de 3 meses, que tal vez la podría utilizar en un riesgo moderado. Debe ser un poco más corto el tiempo, porque hay más probabilidad de que se ocurra un accidente. Y si yo tengo un riesgo intolerable, Ámbar, Ámbar, Gabriela, Perdón, profe, no se me prendía el micrófono. ok. Intolerable. No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo. Aquí ya hablamos de incluso cerrar el proceso. Ahí es que las empresas tienen que ver qué tipo de acciones establecen para poder seguir trabajando. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de jugos y mi proceso más crítico, me voy a inventar, es mi proceso de hacer las botellas plásticas. Yo hago las botellas plásticas. Pero a mi evaluación de riesgo me salió que hacer las botellas plásticas es intolerable. Pueda tener accidentes de trabajo incluso graves. ¿Qué puedo hacer yo para evitar tener problemas en la empresa? Una, implemento acciones que me permitan reducir a importante o a moderado, o le transfiero ese problema a otra empresa. De pronto ya no voy a hacer las botellas yo, sino que las voy a comprar hechas. De esa forma yo eliminé el riesgo en ese proceso. Eso ya es decisión de la empresa. ¿Cómo vamos a nosotros a hacer un ejemplo? Les voy a hacer ejemplos hoy. Sí les voy a pedir que por hoy vamos a terminar a las 8:30. Tengo que llevar a mis hijos a un proceso, a donde la doctora tarde, pero tengo que llevarla. También estamos con muchos virus por acá. Entonces, a las 8:30 vamos a terminar la clase hoy. Espero que puedan entender. Les voy a dar esta parte para mañana solamente aterrizar en la práctica, ¿ya? Con un ejercicio práctico. Ok, pero vamos a hacer este ejercicio. A ver. Si yo establezco que tengo un riesgo, una probabilidad de que ocurra un peligro baja, perdón, déjenme marcar porque necesito marcar. A ver. Baja, ok. Pero en caso de que esa probabilidad de que ocurra es muy baja, pero de que si se llega a ocurrir o a materializar ese peligro, yo voy a tener un accidente grave, es decir, va a ser extremadamente dañino, mi riesgo, voy a correr línea y donde se junte, voy a decir que mi riesgo es moderado, ¿ok? Así es como nosotros sacamos el nivel de riesgo a través de esta metodología. ¿Ok? Asimismo, si yo digo que la probabilidad de que ese riesgo sea alta, pero en caso de que en caso de que ocurra, lo que va a provocar, me voy a decir, es una quemadura. Entonces, que me dice que una quemadura es un ejemplo de dañino, o sea, dañino. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a marcar dañino y mi probabilidad es alta, corro línea y donde se junte
es mi nivel de riesgo. Entonces yo voy a tener un nivel de riesgo importante. Así funciona esta metodología. Vamos a ver, Odalis, ejemplo. Si yo tengo un peligro, que la probabilidad de que este peligro de que este daño ocurra o este peligro se materialice es alta, ¿ok? Pero si llega a suceder, es extremadamente dañina, ¿qué nivel de riesgo yo voy a tener? Es un riesgo intolerable. Así es intolerable. ¿Ok? Junto y aquí tengo el nivel de riesgo. Y esto es lo de que estamos hablando de nivel de riesgo. Al tener un riesgo intolerable, mi acción debe de ser inmediata. ¿Ok? Vamos a ver. Angie Marpa, cuéntame. En caso de que yo tenga una probabilidad baja del daño, va a ocurrir rara vez, pero en caso de que llegue a ocurrir, va a ser dañino, ¿qué nivel de riesgo yo tengo? Riesgo tolerable. Riesgo tolerable. Es súper sencilla, ¿ok? Aquí lo que hay que tener en cuenta es la observación. Cuando existe un accidente de trabajo, lo primero que le va a pedir riesgos del trabajo es que si usted en su levantamiento de evaluación de riesgos o su matriz de riesgo, usted había identificado ese peligro y cómo lo había valorado. Entonces, es la observación la que nos va a permitir que esta metodología, que es súper sencilla, es la más sencilla de todas, pero es aceptada por el Ministerio del Trabajo, esté bien realizada. ¿Ok? Asimismo, ok. Vamos, Sofía. Si yo tengo una probabilidad media y un riesgo y una consecuencia extremadamente dañina, ¿qué nivel de riesgo tengo? Riesgo importante. Un riesgo importante, ¿ok? La metodología es sencilla, no tiene nada del otro mundo. Lo que tenemos que tener claro es qué puede ser ligeramente dañino y extremadamente dañino. No podemos exagerar, ¿ok? Porque si no, esos niveles de riesgo van a ser muy altos y a veces las acciones no van a ser necesarias o vamos a invertir muchos recursos en disminuir riesgos que en realidad no fueron bien identificados, no fueron bien valorados, sería la palabra. ¿Ok? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien, esto es lo que vamos a trabajar mañana como práctica. Eh, Tengo 25, ingresó Isabel. ¿Quién más me faltaba? Daniela Sánchez. Sí, Licen, presente. ¿Sí ingresó Entré un poquito Daniela? tarde. Sí, me escucha, Licen. Ok. Ingresó Blanca Ramírez. ¿No? Profe, Molina yo. Verónica. ¿No? Presente, profe, buenas noches. Ok. Me faltaría entonces Naomi. Sí, profe, presente. Bien, entonces, a ver, Isabel también está. Faltaría Angie y Blanca, ¿verdad? Bien, entonces nos vemos mañana, chicas. El día jueves es el examen. Vamos a iniciar, les voy a hacer como un pequeño resumen. Y ahí iniciamos el día jueves con el examen y mañana terminamos con la práctica. Carla. Profe, yo tenía una consultita sobre el deber que teníamos que entregar el día de mañana. Eh, yo estoy haciendo el trabajo sobre una clínica veterinaria. La anterior noche le había preguntado qué tipo de riesgo mantenía y usted me había dicho que alto. Y al momento de igual manera de revisarle en el anexo 2 me sale que es de riesgo bajo, pero también consulté en Google y me sale que es de riesgo medio alto.
O sea, le hago conforme al anexo 2 que que usted cargó en el Drive, ¿verdad, profe? Así es, el riesgo bajo, el riesgo que le dé el anexo 2. Ya, profe, esa era la consulta. Ok, sí. Doménica. Licencia, tengo otra consulta, disculpe. Doménica me alzó O la sea, el mano, examen Michelle. Un ratito, Michelle. Ok, dime, Doménica. Gracias, profe. Una consulta, creo que igual ya le preguntaron eso de las palabras azules, pero digamos si dice razón social, dos puntos, es porque es como un subtítulo y le ponemos la razón social. Eliminamos esa parte del subtítulo y solo la razón social. Ujú. Sí, Ya no necesitas poner la palabra razón social, sino ya es mi invento, no L A Vera S A. ya. Gracias. Ujú. Ok, Doménica. Ahora sí, Michelle, era respecto al examen. ¿El examen hasta qué hora va a estar abierto? 1 hora. De 7 yo les voy a abrir, va a estar de 7:30 a 8:30. El liceo no será que puede hasta las 9. Lo que pasa es que yo salgo a las 7 recién de trabajo. Y creo que somos las mayorías de chicas que salimos de esa hora. No sé si tal vez nos pudiera ayudar. Ya, o sea, está bien, no hay problema. Ya, Liz, muy amable, gracias. Nicole, Profe, sí, yo tengo una consulta. Aquí donde dice equipos de protección personal, en este caso yo hice de una cooperativa y una cooperativa como tal no tiene equipos de protección personal. En ese caso le pongo no aplica nada más o tengo que borrarle todo a esa matriz. no, no aplica. De pronto puede hasta justificar por qué no aplica. Eso, o sea, se justifica desde que usted hace la matriz y está poniendo aquí está Ujú. expuesto. Si usted le ha establecido que un cajero no está expuesto, pues me invento, o sea, a riesgo biológico por virus y esas cosas, entonces no. Por ejemplo, si está estableciendo un cajero, de pronto, digo, puede ser, un cajero está expuesto a los hongos al manejar dinero. Ujú. Le va a dar guantes Ya. o no le va a dar guantes, sino porque después no puede manejar el dinero, porque de pronto es más lavado de manos y no necesita equipo de protección personal, que sí tiene que revisar bien, pero si usted considera que no necesitan, entonces establecer no aplica. Ya, ya, profe, muchas gracias. Ok, ok, entonces cerramos, nos vemos mañana. ¿Ok? Chao, chao, hasta mañana. Licen, yo quiero hablar con usted, porfis, porfis. Licen. ¿Quién me indicó? Daniela, Hola, ya Daniela. Sí, está bien. porfis. Hasta mañana, chicas. Dice, disculpe, una consultita antes de que continúe, compañera. Ok. Dice, una consultita acerca de este delegado de la seguridad y salud para los trabajadores. ¿Ese de ahí se pone como tal la empresa o es un externo? Porque le vi la opción de ponerle los dos. Entonces, ahí me causó un poquito de confusión. Es que esto es decisión de la empresa. Si decide componer un delegado o un monitor o decide contratar a alguien externo. Eso usted como que está haciendo, usted es la que tiene que decidir. Ujú. Ah, ya, listo, listo. En el caso de que sea un externo, debería de poner el nombre de la persona que sea de afuera. En el caso No, de ser no, ponga el interno, asesor nada poniendo el más. delegado o como Delegado y asesor. solo asesor. Ah, ya, Delegado y asesor, ajá. delegado y asesor. Ya, listo, listo. Ay, le hice una Dígame. consulta. No, no sé si tal vez revisó su correo, le mandé dos correitos. Me había olvidado de Sí, preguntar. sí, ya le califiqué. Ya, muchas gracias, Lice. Ahora sí, hasta Ok. mañana me despido. Ya, mi Licen, buenas noches. No me Bueno, pude conectar temprano para exponer, pero aquí está mi trabajo. o sea, mire, yo necesito que eso lo ponga con sus compañeros. Mañana le doy un No, yo estoy espacio. solita. Sí, pero la intención de que usted exponga no solamente es para mí, porque yo eso ya todo lo sé.
La intención es que sus compañeras conozcan otros programas que existen en el tema de promoción de la salud. Ya, le hice Entonces lo que pude mañana, investigar, me salió eso. ¿Está bien? sí, esos son. Ah, ya. Entonces mañana antes de Listo, mi iniciar la profe. clase le doy paso. Hoy día se lo iba a dar, pero no la vi conectada. Sí, ajá, me conecté un poquito tarde. Ayer, como tuve el problema, ya no pude conectarme. No me escuchaban más que todo. Ya, ok, Daniela, entonces así hacemos. Ya, Melissa, muchas gracias. Ya, ok, chao, chao.